Hola, bueno, bienvenidos. Este video lo hicimos como para poder hacer algunas aclaraciones. En general vienen todos muy bien con el tema de teoría y de práctica, pero queríamos hacer unas mínimas aclaraciones de los prácticos de distribución beta y gamma. Lo primero era que recuerden que A y B son valores prior, pero que si pedimos A' y B', estamos hablando de valores posteriores, ¿sí? Esto es una aclaración, en general está bien, pero queríamos recordarlo. Y también queríamos decirles que cuando uno concluye, siempre es bueno volver a la pregunta de origen. Entonces, expresar los resultados correctamente, por ejemplo, la probabilidad es significativa o no, pero lo bueno es poder aplicarlo en relación al problema de estudio. Entonces, siempre es bueno que lo puedan relativizar a los datos particulares que están, con los cuales están trabajando ustedes. Bueno, ahora vamos a ir a lo que cuesta un poquito más, que es el intervalo de credibilidad. En este caso vamos a empezar con el bilateral. El intervalo de recuerden que nosotros desde la perspectiva bayesiana nos centramos en la muestra, así que cuando tenemos las hipótesis siempre ponemos la muestra primero, en este caso por ejemplo es la media posterior, como verán, es igual a un parámetro informado, o la hipótesis alternativa es que la media posterior es diferente al parámetro informado. Bueno, esto es importante que recuerden que lo escribimos de esta forma porque nos estamos centrando desde la muestra. Bueno, nosotros en general en la cátedra solemos utilizar un alfa de 0,05, es un alfa muy utilizado en ciencia, esto se puede modificar dependiendo de la rama, pero bueno, vamos a hacer los ejercicios con este alfa por ahora. Y el tema es que cuando nosotros hacemos un contraste bilateral, lo que sucede es que ese alfa de 0,05 se divide en dos colas, ¿no? Quedando un 0,025 del lado inferior y un 0,025 del lado superior de la distribución, ¿no? Esto nos da un límite inferior y un límite superior. Entonces, el intervalo de credibilidad bayesiano bilateral va desde el límite inferior hasta el límite superior. Esto es más o menos, ya todos lo tienen claro, pero lo queríamos recordar. En general, el problema viene cuando empezamos a hablar de un contraste unilateral. Tenemos que tener muy en cuenta que dependiendo el tipo de distribución que estemos haciendo, que estemos utilizando, son los límites de esa distribución. Por ejemplo, la distribución gamma va desde el 0 hasta infinito, ¿sí? O sea, los valores de gamma pueden ser desde el 0 hasta infinito. Cuando nosotros consideramos un intervalo unilateral, estamos acumulando todo el alfa de 0,05 sobre una cola. En este caso, sería la cola inferior. Entonces, esto nos da solo un límite, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver el valor de 0,245. Si nosotros si vemos que la distribución de gamma va desde 0 hasta infinito, pero estamos como sacando una porción del intervalo de credibilidad, o sea, estamos extrayendo una porción, perdón, de la distribución gamma, que es esta, que es hasta este valor, entonces el intervalo sería desde 0,245 hasta infinito, ¿sí? El límite seguiría siendo de este lado el mismo que era antes, pero acá sacamos esta porción. Bueno, entonces acá decimos que el intervalo de credibilidad va desde el límite inferior o 0,245 hasta infinito. Si en cambio, por ejemplo, tenemos una distribución beta, la beta va desde 0 hasta 1, ¿sí? Entonces, la función de probabilidad de la distribución beta va de 0 a 1. Entonces, si nosotros hacemos un análisis solo a una cola del límite inferior, y el límite, por ejemplo, es 0,24, el intervalo de credibilidad bayesiano unilateral sería desde el límite inferior, o 0,245,
hasta 1. El límite sigue siendo, el límite superior sigue siendo el mismo que era antes. Si en cambio hacemos, por ejemplo, seguimos usando una distribución gamma que va de 0 a infinito, pero observamos el límite superior, ¿qué pasa? Si acumulamos sobre la derecha todo el error o el alfa de 0,05, nos da que el límite, por ejemplo, en este caso sería 0,5828. Ese es el límite superior, ¿sí? Pero el límite inferior, o sea, va a seguir siendo 0, el que era originariamente el de gamma, es desde 0 hasta 0,5828, ¿sí? Y si consideramos la beta, que va de 0 a 1, y hacemos también el límite superior, nosotros vamos a ver que el intervalo va desde 0, ¿sí? Porque va a seguir yendo desde 0 hasta 0,5828. Fíjense que en este caso son iguales, o sea, irían desde 0 hasta ese valor, porque es el tipo de distribución que tienen estas dos. En el caso anterior, como una iba hasta infinito y otro iba hasta 1, el límite superior era diferente. Bueno, ahora, también hubo algunas dudas con respecto al tema de sobreestimar o subestimar un parámetro. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una distribución de este estilo, con, por ejemplo, una media posterior de 0,35, esto sería la distribución de la muestra, ¿no? Y la media posterior caería por acá. Entonces, si nosotros tenemos un parámetro de 0,16, eso es lo que se consideraba previamente, ¿no? Previamente nosotros consideramos, por ejemplo, que la prevalencia de rabia en la ciudad de La Plata es de 0,16. Pero nosotros tomamos una muestra y vemos que es del 0,35. La muestra nos muestra que es mucho mayor la prevalencia, o eso es lo que encontramos que la prevalencia es mucho mayor de lo que es el parámetro. Por ende, el parámetro estaba siendo subestimado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros decimos antes que era 0,16, ¿sí? Es muy inferior a lo que en realidad hoy en día estaría ocurriendo. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, otro análisis y vemos que el parámetro es de 0,70 y nuestra media de ARA posterior es de 0,42. Entonces tenemos que nuestra media es de 0,42 y el parámetro era de 0,70. Uno esperaba un 70%. Entonces, el parámetro, en este caso, está siendo significativamente sobreestimado. Uno piensa que 0,70, sin embargo, claramente es muy inferior la medida a lo que sería el parámetro que había previamente informado. Bueno, espero que esto les haya quedado un poquito más claro y cualquier duda, no duden en escribirnos. Gracias.